Hola, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a analizar datos de una base que se llama Iris. Son datos disponibles en la internet. Se les va a compartir en el link en el video. Eh, Estos datos vamos a analizarlos utilizando el software estadístico libre JASP, que ustedes pueden descargar libremente de la internet. Para ello, los datos que los tengo en formato Excel, los voy a grabar en un formato separado por comas. Hagan eso ustedes, le asignan un nombre, el nombre que ustedes deseen. Por ejemplo, ahorita le voy a poner Iris. Y aquí donde dice delimitado por comas. Hay otras opciones de delimitado por comas, CSV, Macintosh, etcétera, pero yo les recomiendo utilizar esta que dice únicamente delimitado por comas. Y grabamos entonces con el nombre que ustedes deseen. En este caso le voy a poner de nombre Iris. Y tenemos disponibles nuestros datos. Dicen que algunos, dice el mensaje de advertencia que algunos características del libro se van a perder. Algunas características como formatos, colores, marcos, que no necesitamos realmente para el análisis de datos. Así que eso no será un problema. Entonces, está guardado ya en formato de coma separated value, que son valores separados por coma. Ahora sí, ya los podrás leer desde el software estadístico JASP, JASP. Simplemente le das en abrir en tu computadora, los vas a buscar. En mi caso, yo los guardé en el escritorio. Aquí tengo los datos. Iris los va a reconocer. No está en formato Excel, está en formato de valores separados por comas, que son los que lee el software JASP. Lee formatos JASP, CSV, TXT, formatos de SPSS, pero no aparece una opción para leer formatos en Excel. Así que por esa razón los guardamos en formato CSV, que son una forma muy útil de portar datos. Cuando abrimos los datos, nosotros ya tenemos nos aparece ya en la ventana de datos del software JASP nuestras columnas, que son las que contiene la base de Iris, que contiene 4 columnas de variables de tipo métricas, de escala, y una columna de variable tipo categórica, que son las especies. Si tú a la pantalla del software le haces control más o control menos, el tamaño comienza a decrecer o a crecer dependiendo. Control menos lo hace más pequeño, control más lo hace más grande, la visibilidad de lo que tú estás viendo en pantalla. Ok, entonces tenemos nuestras variables. ¿Cómo saber si es de escala o si es de cuantitativa, perdón, categórica nominal o categórica ordinal? Bueno, ustedes deben recordar que los datos categóricos pueden ser nominales u ordinales. Nominales como el sexo, la raza, la edad, el grupo de edad, perdón, el tipo de sangre. eh, Ordinales como la escala Likert, como las etapas de un tumor, son ordinales. Hay un orden inherente, están jerarquizados. Los datos cuantitativos, también llamados métricos o de escala, pueden ser discretos o continuos. En este caso, nosotros tenemos en la base de datos tenemos la longitud de sépalo, la longitud de pétalo, así también como el ancho de sépalo y ancho de pétalo de la flor, el tipo de flor iris, en sus diferentes especies, que allí aparecen diferentes especies de flor. Son 150 datos. Entonces, por alguna razón pudiera aparecer que no está en formato escala. Esta variable tú la puedes cambiar aquí. Por ejemplo, si te hubiese aparecido ya sea nominal u ordinal, tú necesitas cambiarla. Entonces la cambias a escala. Como es una variable de tipo texto, la reconoce inmediatamente que es nominal.
Así que no hay problema, ¿no? De escala no puede ser, ni tampoco es ordinal. Así que únicamente la opción es nominal. Tengo 4 variables de tipo escala y tengo una variable de tipo nominal, que las voy a analizar utilizando estadísticas descriptivas, que aquí está el botón, le das clic para habilitar este botón de estadísticas descriptivas, inmediatamente te aparece ya el marco con los valores posibles que pudiera tomar. No hay en este caso ningún resultado porque no le he pedido analizar ninguna variable todavía. Por ejemplo, yo pudiera analizar la longitud de sépalo y allí está. Ya me dice la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, los datos válidos y los datos missing, o sea, los datos perdidos. También podemos nosotros solicitarle, por ejemplo, gráficas de caja, box plots, box and whiskers plots. Aquí aparece ya un diagrama de caja, un gráfico de caja. Puedes tú pedirle que utilice colores. Aquí hay algunas pocas opciones para colores. Te va cambiando el color. Por ejemplo, este color, ggplot2, ve un poquito, me gusta, así que ese lo voy a utilizar. Si hubiera outliers, aquí donde dice label outliers, va a etiquetarlos. En este caso no hay outliers. Y también se puede pedir un gráfico de distribución, es decir, va a graficar el histograma. También se puede solicitar que dibuje la curva aproximada de densidad de probabilidad. También le puedes pedir un gráfico cuantil, o sea, un QQ-plot, que el QQ-plot pues, nos va a servir para evaluar el supuesto de normalidad de la distribución de los datos. Así también puedes pedir al software que te haga algunas estadísticas básicas. Por ejemplo, ya está calculada la media, pero le puedes pedir la mediana y tú puedes observar que aquí ya automáticamente aparece la mediana. No tienes que darle otro botón, simplemente darle clic en la estadístico que deseas. La moda, por ejemplo, aunque la moda en una variable de tipo escala no es tan utilizada, puedes solicitarla también. Yo la voy a omitir en este caso, la moda. Puedes pedir la suma de los datos, tampoco me va a ser muy útil, así que esa la voy a omitir. Algo que sí me interesa calcular, por ejemplo, es una medida de variabilidad. Ya está la desviación estándar, pero yo puedo solicitar la varianza también. Aquí me aparece la varianza, que ustedes saben que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. También yo pudiera pedirle el rango, que el rango es la resta del dato más grande menos el más pequeño, o sea, del máximo menos el mínimo. Ese es el rango. También puedo pedir que me dé el rango intercuartil, el IQR, rango intercuartil. Aquí me está diciendo cuál es el rango intercuartil. Que el rango intercuartil, ustedes saben que es la resta del cuartil número 3 menos el cuartil 1. Aquí puedo yo solicitarle los cuartiles. Los cuartiles son el cuartil que es el primer cuartil, es el 25 percentil. El cuartil 2, el segundo cuartil, que es la mediana, que es el percentil 50. Y el cuartil 3, que es el 75 percentil. El cuartil 1 es el valor 5.1, que debajo de él estaría el 25% de los datos y por encima del 5.1 estaría el restante 75% de los datos. El 50 percentil, que es la mediana entonces es el dato que está justo al centro. Debajo de él se encuentra el 50% de los datos y por encima de él se encuentra el otro 50% de los datos. El 75 percentil, que es el tercer cuartil, 6.4, debajo de él se encuentra el 75% de los datos y por encima de 6.4 se encuentra el 25% de los datos. Si tú restas el cuartil 3 del cuartil 1, es decir,
el 75 percentil menos el 25 percentil, obtienes el rango intercuartil, que es también una medida de dispersión o de variabilidad. Entonces tenemos medidas de tendencia central, he pedido la media y la mediana. Y de dispersión solicité la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el máximo, el rango y el rango intercuartil. Y aquí aparecen, esto es el resumen de una sola variable. Pero también yo pudiera pedir que el software me haga el mismo resumen, pero segmentado por especies de flor, dado que hay 150 datos y hay 3 especies de flor, entonces yo puedo pedir que me las muestre por separado por especies. Y aquí está entonces las estadísticas descriptivas que he solicitado, pero por tipo o por especie de flor, setosa, versicolor y virgínica. Y allí tengo mis estadísticos y también tengo las distribuciones separadas entonces para cada especie de flor. Así también los box plots ya aparecen separados por tipo de flor. Veo, por ejemplo, que el renglón número 107 lo identifica como un outlier, que es un dato atípico, es decir, inusualmente grande o inusualmente pequeño en este caso. También tengo los cuckoo-plots, los diagramas cuantil-cuantil, por cada uno de los 3 especies de flor. Más adelante en un video posterior vamos a analizar el supuesto de normalidad y allí ustedes pueden utilizar y entender el significado de cómo se leen estos cuckoo-plots. También nosotros, si habilito otra vez el botón descriptivo para hacer otras estadísticas descriptivas, aquí ya aparece una nueva ventana limpia para poder trabajar, no hay nada de resultados. Voy a analizar simplemente la variable especies, la introduzco aquí, especies, dado que es una variable categórica, tú vas a observar que el software no te despliega ningún valor para media, desviación estándar, ni máximo ni mínimo, porque es una variable categórica, la cual no se le pueden sacar esos estadísticos, pero sí podemos calcular tablas de frecuencia. Allí aparecen entonces, le das clic en Frequency Tables y ves las tablas de frecuencia y allí aparecen 50 datos por cada tipo de flor, por cada especie de flor. Tengo entonces 33% para cada una de estas. El gráfico disponible aquí en este software simplemente es el diagrama de pastel, el cual tú puedes entonces observar. Allí está los porcentajes, 20, 40, 60, 80. Si quieres, puedes, estas gráficas y estas tablas las puedes exportar, las puedes copiar. Por ejemplo, aquí las voy a copiar y las puedo copiar a algún... por ejemplo, la tabla la puedo copiar en Excel, la voy a colocar aquí y aparecen unas columnas que están vacías, las puedo quitar con eliminar, por ejemplo, esas columnas vacías. Por alguna razón así las copió, pero no me son muy útiles, así que aquí las tengo. Ya tengo nuestros datos, pero agrupados en una tabla de frecuencia. ¿Y qué tal que yo quisiera hacer, por ejemplo, estos mismos datos? Quiero hacer una gráfica, bueno, pues lo puedo hacer utilizando el software, utilizando Excel simplemente. Aquí en insertar, tú puedes entonces solicitar, por ejemplo, que haga algunos gráficos. Aquí están los gráficos recomendados. Por ejemplo, tú puedes pedirle que haga una gráfica de barras. Ahí está la gráfica de barras. Y tú puedes pedirle otras opciones que ya trae el Excel. Aquí tú puedes ir cambiando, viendo diversas opciones que tiene el software Excel. Si no te gusta, pues puedes cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, yo quisiera hacerlo ahora de pastel de esta forma, bueno, pues, o así plano simplemente. Ahí está, y se le pueden añadir diseños rápidos, etcétera. Esto es utilizando el software, utilizando Excel. Y de esa manera podríamos haber ya pues hecho nuestras estadísticas descriptivas para esta base de datos de Iris. En este botoncito te muestra los datos.
puedes darle clic nuevamente y los